Hoy veremos qué viene y cómo se configura el pulsómetro Polar FT7. ¿Cómo están, amigos? Soy Álvaro Díaz. Hoy tenemos el pulsómetro Polar FT7. En realidad es una herramienta muy poderosa para el entrenamiento deportivo, porque al poder usted monitorear su pulso cardíaco y tener un reloj que le informe algunos parámetros importantes, va a hacer un cambio en su entrenamiento, sea el que sea que usted corra o que usted haga aeróbicos o cualquier ejercicio. Esto va a ser un cambio porque usted va a poder tomar las decisiones de su entrenamiento basándose en su frecuencia cardíaca. Si usted quiere quemar grasa, bajar de peso, si usted quiere mejorar condición física, según las necesidades de cada uno. Tenemos el reloj, ustedes lo ven en la versión hombre, es exactamente lo mismo la versión hombre y mujer, lo único que cambia es la pulsera y los colores. La pulsera de las mujeres es más delgada. El FT7 viene con el sensor de pulsaciones cardíacas Polar Wear Link. Este es un sensor que trabaja a 5 kHz y nos va a mandar la información de las pulsaciones al reloj. Tanto el reloj como el sensor y la banda se pueden sumergir hasta 30 metros, o sea, es apto para nadar. Podemos ver en la parte trasera, tiene los conectores para la banda y tiene la puertica de acceso a la batería. Es una batería CR2025, la cual es muy económica y muy popular. Se puede conseguir en muchos lugares y es fácilmente reemplazable. Acá tenemos la banda que va ubicada exactamente debajo de los pectorales. Pueden ver los dos conectores que van al sensor. Es una banda que también se puede sumergir en agua, se puede ajustar a nuestra caja torácica y pues en realidad no se nota mucho cuando ustedes están haciendo ejercicio. Él tiene 5 botones. Aquí está el botón de la luz. Aquí podemos ver el botón de devolverse o de ir al menú anterior. En la parte derecha podemos ver el botón de avanzar el menú hacia arriba, el botón de avanzar el menú hacia abajo y en el centro tenemos el botón de inicio o de confirmación. Vamos a empezar con la configuración básica del pulsómetro. Primero, en la parte superior derecha, con este botón podemos entrar a los menús que hay disponibles. Tenemos un menú datos, donde se van a almacenar hasta 99 sesiones de entrenamiento. Si nos vamos con la flecha hacia abajo en el botón inferior derecho, pasamos al otro menú. En ajustes vamos a tener varias opciones. Podemos configurar el reloj, la fecha y la hora. Entonces sencillamente entramos, bajamos, le decimos la hora, hora 1, él tiene la posibilidad de 2 horas. Y nos va a pedir el formato que queramos, 24 horas, 12 horas. La probamos y aquí nos va a ofrecer la edición de cada ítem, horas, minutos y segundos. Y así definimos la hora. Podemos escoger ahora la fecha, de la misma forma como configuramos la hora, le vamos a poner la fecha. Aquí se va a escoger cómo se va a ver la pantalla principal del reloj. Si solo vamos a ver la hora, en este caso, como ustedes lo vieron desde un inicio, ese es el look que tiene cuando escogemos solo ver la hora. La otra opción, podemos tener hora y logo. Ustedes pueden ver que la hora se ve un poco más pequeña y abajo tiene el nombre del pulsómetro con un pequeño logo. En realidad yo prefiero la hora un poco más grande. Vamos a ir a los ajustes de entrenamiento. Le podemos activar o desactivar los sonidos. No son muy fuertes. En un ambiente ruidoso es probable que ustedes no lo puedan notar. Ver la frecuencia cardíaca. La podemos ver de dos formas. En un porcentaje de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esto es útil cuando se manejan zonas de entrenamiento, por ejemplo, zona de quema de grasa que va del 60 al 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Ustedes no tienen que memorizar números específicos, simplemente el porcentaje les dice si ustedes están en el rango que escogieron. Pero también le puede salir las pulsaciones por minuto, el valor numérico. En este caso, yo lo tengo configurado con el porcentaje, me parece muy útil.
El AirTouch sirve para que cuando usted acerca su muñeca con el pulsómetro al sensor frente a su pecho, le va a mostrar automáticamente la hora, sin necesidad de pulsar ningún botón. En realidad es bastante útil, es una de esas funciones que son pensadas en el usuario. Si a usted no le gusta, simplemente se desactiva y esta función no aparece. Aquí nos va a mostrar un aviso, límite superior de frecuencia cardíaca. Usted puede decir que no quiero pasar, por ejemplo, de tales pulsaciones, de tal número de pulsaciones o de tal porcentaje. Si usted lo activa, le puede poner un límite superior. En este caso, por ejemplo, al 90%. No quiero pasar nunca el 90%, entonces él le va a avisar que se está pasando. En este caso 90% son 161 pulsaciones. Ahora en el menú ajustes pasamos al siguiente. La información del usuario. Esta parte es sumamente importante porque los cálculos que haga van a depender de los datos que usted ingrese. Nos pide el peso. De la misma forma, entramos al menú con el botón central, con la flecha arriba o flecha abajo, le adicionamos o lo quitamos, aprobamos, la altura en centímetros, la fecha de nacimiento, de la misma forma, vamos por día, mes y año, ya sabemos configurarla, sexo, frecuencia cardíaca máxima. Acá es importante que usted determine cuál es el valor de la frecuencia máxima según su edad, según su peso, según la fórmula que usted escoja. Hay diversas fórmulas que pueden encontrar en internet y hay unas más precisas que otras. Este dato es clave porque es el que va a determinar sus pulsaciones en las zonas de entrenamiento. Asegúrese de que sea un dato fiable o producto de un examen, de una prueba de esfuerzo, que es la parte ideal, o de una fórmula que sea más precisa. Con esos datos se va a configurar todos los parámetros. Seguimos al siguiente menú. Ajustes generales. Aquí vamos a entrar. Sonido de los botones, por ejemplo. Gasta batería, en lo personal prefiero desactivarlos. Unidades. En Colombia se usa más que todo el sistema métrico. Tenemos la opción del sistema métrico y el sistema británico. Libras, pies, kilogramos, metros. Sistema métrico por defecto. Para los cálculos le podemos dar un día de inicio. En este caso, pues el día más obvio es el lunes, pero usted lo puede cambiar si desea. Aquí tenemos varias opciones de idiomas: español, francés, italiano, portugués, suorí, bueno, varios, inglés, en este caso español, y así terminamos la configuración básica del pulsómetro. En realidad es muy sencillo, tiene unos menús bastante entendibles y que si ustedes se sientan y siguen estas instrucciones lo van a dominar muy fácilmente.